Buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a este lugar. Y como decía David, qué bueno veros otra vez, otra semana más, y qué bueno ver a caras nuevas otra vez. Estáis en la casa de Dios. Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Habéis conocido alguna vez a alguien que sea un quejica crónico? Gente que se queja por todo, que se quejan constantemente de la salud, se quejan del tiempo, se quejan de su aspecto, se quejan del esposo, se quejan de los hijos, se quejan del trabajo, se quejan de la temperatura que está haciendo hoy en el Polo Norte, de cualquier cosa. ¿Conocéis a alguien así? Ahora dejadme darle la vuelta a la pregunta. ¿Creéis que alguien piensa eso de vosotros? ¿Creéis que alguien piensa que vosotros sois quejicas crónicos? Los quejicas y las quejicas crónicas están por todas partes, están por todos los lados. He encontrado una lista de quejas reales que se enviaron a una agencia de viajes después de haber hecho sus vacaciones. Me identifico con una de las cosas que sale aquí. Pero dice, alguien escribió a la agencia de viajes diciendo: durante mis vacaciones en Mumbai, en la India, me disgustó comprobar que en casi todos los restaurantes servían curry. No me gusta la comida picante. Otro dijo, este es que podía ser yo: la playa tenía demasiada arena. Tuvimos que limpiarlo todo cuando llegamos a casa. Otro dice, nadie nos dijo que habría peces en el océano y los niños tenían miedo de bañarse. Y por último dice, fuimos de vacaciones a Londres y tuvimos problemas con los taxistas porque todos hablaban inglés. Dice uno, me picó un mosquito y el folleto no mencionaba nada acerca de los mosquitos. Quejicas crónicos, quejicas por todo. ¿Quién necesita a los quejicas? En el pasaje que vamos a descubrir en el día de hoy, había un grupo de quejicas religiosos que seguían a Jesús por todos los lados, quejándose siempre. Y Jesús nos explica que estos quejicas que le seguían representaban a la vieja guardia, una forma de pensar y de vivir que iba a desaparecer, porque había llegado algo y alguien nuevo, vibrante e infinitamente mejor. Así que me gustaría que me pudierais seguir en la lectura en vuestras Biblias en el capítulo 2 de Marcos, versículos del 18 al 22. Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22, lo tenéis también en la pantalla. Dice así la palabra: al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Y Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que les será quitado el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se echarán a perder tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Hoy lo que vemos es que los fariseos eran, como digo, quejicas profesionales. Seguían a Jesús y criticaban todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús decía. En el pasaje anterior se quejaron de que Jesús se había juntado con pecadores y con marginados en una fiesta que había organizado Mateo en su casa. Jesús y sus discípulos eran los fiesteros y los fariseos eran los aguafiestas. En el pasaje de hoy vemos que le tiran otra queja a Jesús. Mateo es el único evangelio que los identifica diciendo que eran discípulos de Juan. Así que los que se acercan con esta pregunta eran una mezcla de discípulos de Juan y también de esos fariseos y gente que le seguía, ¿no? Y la queja es esta: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y por supuesto nosotros ayunamos, pero tus muchachos no ayunan, así que no son muy religiosos. Esa es la queja. Y Jesús recoge su queja y les responde con 3 mini parábolas. Esta es la primera vez que Marcos, el Evangelio de Marcos, registra una parábola
en su evangelio. El diccionario nos dice que una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral, pero es mucho más que eso. Cuando Jesús contaba una parábola, contaba una historia cotidiana, una historia terrenal, o hacía una analogía, una comparación cotidiana, y después lanzaba una profunda verdad espiritual, una profunda verdad celestial. Y esto ya me lo habéis oído decir muchas veces. A mí me gusta definir una parábola como una historia terrenal que tiene un significado celestial o tal vez espiritual. Algunas de las parábolas de Jesús son parábolas largas y famosas, como la parábola del hijo pródigo, que creo que muchos conocemos, o la parábola del buen samaritano. Pero estas tres parábolas de nuestro texto del día de hoy solo tienen muy pocas palabras, pero a pesar de eso contienen verdades explosivas que señalan un enorme cambio de paradigma, un modelo diferente de vivir, un modelo que Dios estaba a punto de inaugurar. La primera trata de una fiesta de bodas. Vamos de boda en boda. 2 semanas atrás estuvimos en una boda, la semana pasada en otra, y hoy, aunque algunos no estuvisteis, pero hoy vamos a estar también en una boda. Hoy estamos de boda. Bueno, acabamos de ver aquí en la palabra. Hay una boda de la que Jesús nos habla, ¿no? La primera trata de la fiesta de bodas, de las parábolas, la segunda de un remiendo y la tercera de odres. Cosas sencillas, como os digo, pero con significados profundos. Así que quiero que volvamos a ver en esta mañana eso que acabamos de leer. Porque lo primero que nos enseña Jesús es que una fiesta de bodas o una ceremonia de bodas no es el momento para ayunar, no es el tiempo de ayunar. Los versículos del 18 al 20 dicen: al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Y Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Mirad, la única vez que la ley de Moisés exigía que se ayunara era una vez al año, en el día de la expiación, y se ayunaba como un arrepentimiento por los pecados del pueblo. Pero los fariseos, para mostrar su piedad, promovían el ayuno 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Por eso aquí nos reunimos los martes. No queremos ser fariseos, ¿vale? Ellos promovían el ayuno lunes y jueves. Y al parecer los discípulos de Juan el Bautista seguían esta misma práctica, y les molestaba que los discípulos de Jesús no ayunaran mientras ellas estaban ahí sufriendo ese ayuno. Ahora, el hecho de ayunar, por supuesto que no tiene nada de malo, ¿no? De hecho, hay buenas razones bíblicas por las que creo, y dice la Escritura, que los creyentes deberíamos ayunar de forma habitual. Ahora, Jesús mismo ayunó y oró a menudo, pero nunca fue un ritual, nunca fue una práctica para que los demás estuvieran viendo que tú estabas ayunando. Y es que el problema con esta práctica del ayuno de los fariseos era un problema doble. En primer lugar, ellos obedecían la práctica humana de ayunar 2 veces por semana, que nunca había sido ordenada por la ley de Dios, y la equiparaban a los mandamientos de Dios, algo por lo que Jesús critica constantemente a los fariseos. Uno era considerado espiritual o santo no solamente sobre la base de los mandamientos de Dios, sino también por seguir las reglas y tradiciones de los hombres. Y esto era un problema para Jesús. En segundo lugar, el ayuno se convirtió en un ritual diseñado para que otros lo vieran, para que otros vieran que estabas ayunando, no para que Dios lo viera, sino para que los demás se fijaran en que estás ayunando. Los fariseos se blanqueaban la cara, los fariseos amontonaban cenizas en sus pelos. Bueno, yo no podría ser fariseo tampoco, por ejemplo. Porque ellos se ponían ceniza en el pelo para dejar su pelo como blanco, su cara como demacrada también, y desfigurar sus rostros, poner cara de agobio para que todo el mundo estuviera viendo que eran personas muy espirituales. Mira cómo ayuna, fíjate, mira qué cara trae. De seguro ha estado mucho tiempo en la presencia de Dios ayunando. Pero en Mateo capítulo 6, Jesús enseñó que cuando se ayuna, la gente no debe verse demacrada y desfigurar sus rostros como hacían los fariseos para mostrar a los demás que estaban ayunando. En lugar de eso, fíjate lo que les dice Jesús. Les dice:
maquillaos un poquito si estáis ayunando. Jesús les dice que se pongan aceite en la cabeza y que se lavaran la cara como ellos hacían normalmente, para que no fuera obvio para los demás que ellos estaban ayunando. Debía de ser algo solamente visto por el Padre, que ve lo que haces en lo secreto y entonces te recompensa, dice también la Escritura en Mateo 6. Ahora lo que vemos es que los fariseos habían cogido un maravilloso acto de disciplina y lo habían transformado en una insignia de autojusticia. Esta es mi carta de presentación. ¿Has visto? Ayuno. Y tienes que darte cuenta de que estoy ayunando porque mira mi rostro, ¿no? Y los discípulos de Juan seguían el ejemplo de los fariseos, ayunando a menudo también, pero por razones diferentes. Ayunaban como una expresión de arrepentimiento en preparación para la venida del Mesías, sin darse cuenta de que Él ya había llegado, de que Él ya estaba allí. Es un poquito más adelante. Ese texto que encontramos, estas tres parábolas, también se encuentran en Lucas capítulo 5. Y no es hasta 2 capítulos después, en Lucas capítulo 7, si recordáis esto, cuando Juan el Bautista está en la cárcel, es que él manda a sus discípulos a que pregunten a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Cristo? Pero estamos todavía 2 capítulos anteriores. Los discípulos de Juan todavía no son conscientes de que Jesús es el Mesías. Así que Jesús les explica por qué sus discípulos no necesitan ayunar, comparándose a él mismo con un novio. Una boda judía era algo digno de contemplar. ¿Creéis que nosotros aquí en España montamos bodas y fiestas guapas? Pues no tenía nada que ver. La fiesta más guapa que te puedas imaginar que montemos nosotros de boda no tenía nada que ver con una boda en los días bíblicos entre los judíos. Bueno, a lo mejor una auténtica boda gitana, sí, de esas que duran 3 o 4 días, es lo que más se podría comparar a esas bodas que encontramos en la Biblia. Pero el banquete de bodas era el clímax, era el punto culminante de un año entero de compromiso. Y ese tiempo de expectación, de planificación, era mucho más intenso que nuestro periodo informal, tal vez del noviazgo o de compromiso. Después de la ceremonia de la boda, había una semana entera de comidas, de bailes, de música, de celebraciones. Y como digo, aquí en España, después de la boda, unas horas después, las parejas salen inmediatamente para la luna de miel, ¿no? Por lo menos aquellos que puedan permitírselo. En cuanto acaba el banquete y se van los invitados, cogen sus maletas y tal vez al día siguiente o al cabo de un par de días se marchan a sus vacaciones de luna de miel, ¿no? Pero en las bodas judías los novios se quedaban y eran tratados como el rey, como la reina. Incluso les regalaban coronas hechas con guirnaldas para que las llevaran durante toda esa semana de celebración. Era la mejor semana de sus vidas y los amigos del novio hacían grandes banquetes, gastaban bromas, se pasaban el tiempo ahí divirtiéndose entre la gente y celebrando. Así que no era un tiempo de ayuno, era un tiempo de fiesta, era un tiempo de celebración. Ahora, fíjate que en nuestro texto Jesús se identifica con el novio. Y si hemos leído o hemos estudiado un poco Apocalipsis, dice que su novia es la iglesia. Pero en este punto, la novia todavía no había sido revelada, ¿no? Pero ella estaba preparada, esperando pacientemente su tiempo para hacer su aparición. Y Jesús les dice que mientras Él esté presente, no es tiempo de ayunar, es tiempo de celebración, es tiempo de fiesta. En el versículo 20, Jesús dice que llegará el día en que se les quitará el novio. Como os digo, normalmente el novio permanecía junto a la esposa y no se marchaba. Pero esa frase les será quitado nos sugiere algo que ya conocemos, ¿no? Una partida violenta, y anunciaba aquello que estaba a punto de venir, que Jesús, el novio, les sería quitado de en medio de los discípulos de una forma abrupta y llevado después a la cruz. Entonces, ese sería el momento de ayunar. Pero bueno, lo primero que nos enseña Jesús es que una fiesta de bodas no es el momento para ayunar. La segunda cosa que Jesús nos enseña es que un retazo de tela nueva estropearía un vestido viejo. El versículo 21 dice: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Hoy en día hemos desarrollado todo tipo de tejidos sintéticos que no encogen al lavar. Bueno, los de Shein, sí, la ropa de Shein es malísima, está hecha toda de poliéster, de plástico prácticamente, y cuando uno la pone a la secadora, pues se queda así, ¿no? Por lo menos a Dulce le ha pasado, se compró una camiseta
y yo pensaba que era de Aitana, de mi hija de 4 años, pero era de ella. Al cabo de unas 2 o 3 lavadas y puesta en la secadora, pues salió una cosita así pequeña. He de decir que fue mi culpa también, que fui yo el que la el que la puso. Me dijo, ¿no habrás lavado esto a más de 60 grados? Entonces yo no me acuerdo, yo toqué los botones ahí en la lavadora, sé cómo funciona, pero yo dije, va, con agua caliente se lavará mejor todo, ¿no? Entonces yo puse todo ahí, cuando saqué la colada, pues estaba la camiseta ahí chiquita, ¿no? Pero fíjate que en los tiempos de Jesús, la ropa nueva encogía también. Así que si tú te ibas a comprar algo que quisieras que te durara, tenías que comprar algo que era por lo menos 2 o 3 tallas más grande. Porque con el tiempo iba encogiendo y se iba ajustando también a tu cuerpo. Las prendas solían estar muchas veces rotas, apolilladas. Os recuerdo que se lavaba en los ríos, en los estanques, en las fuentes. Tal vez algunos de los que estáis aquí, algunas, porque los hombres con el machismo eso no lo hicieron en sus países, pero algunos habéis lavado en esa pila de cemento, ¿verdad? Algunos habéis lavado también tal vez en los ríos. No había las lavadoras como ahora, que solo le das al botón y todo está listo, ¿no? Entonces, de tanto lavarlas en esos ríos, en las piedras, esas prendas se descosían, se rasgaban, esas prendas se les hacían también algunos agujeros, otras estaban apolilladas, así que había que estar reparando continuamente los vestidos. Y os recuerdo que tal vez había algún tipo de pantalones, pero normalmente se vestían con unas túnicas. Y lo que diferenciaban las túnicas de hombres y de mujeres eran unos cinturones de diferentes colores que se ponía, incluso las formas o el tallaje también. Pero si tenías una túnica con un agujero, era una tontería coserle un nuevo parche a la tela, porque al lavarla, ese parche nuevo se iba a encoger, pero la tela vieja no iba a deformarse, se quedaba igual y se iba a romper. Así que el parche nuevo habría estropeado la prenda vieja, simplemente agrandando la rotura. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando Jesús? No creo que Jesús esté interesado en darnos clases de costura. No creo que sea un taller de costura lo que está explicando aquí a través de esta parábola. Está enseñando que Él mismo no puede ser añadido a la vieja estructura del judaísmo. Los versículos 21 y 22 enlazan con el tema del novio de los versículos anteriores. Y es que el viejo ritualismo y la hiperseriedad y la muestra externa de religiosidad representaban el viejo vestimento o la vieja vestimenta del judaísmo que había involucionado, no evolucionado, sino involucionado, habían ido hacia atrás. Y Jesús, el novio que festeja y que disfruta de la vida con sus discípulos, que vive en el espíritu de la ley, pero no en la letra de la ley. Eso está representado por ese nuevo remiendo. Jesús está diciendo que no se puede añadir lo nuevo a lo viejo, que se necesita algo radicalmente nuevo y diferente, una prenda completamente nueva. En tercer lugar, Jesús nos enseña que el vino nuevo romperá el odre viejo. Dice, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se echarán a perder, tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Hoy en día utilizamos botellas de vino o barriles para almacenar el vino, pero en tiempos de Jesús se almacenaba en botas hechas de piel de cabra o de cuero de la cabra o de las ovejas. Incluso yo recuerdo cuando era pequeño mis abuelos tener una bota de cuero de la cual bebían. ¿Algunos tenéis esas botas de cuero en casa? ¿Sí? ¿Alguien tiene esas botas para beber vino? Si alguien tiene, pues tenéis que hacer una revisión médica porque ya tenemos una edad. Pero, como os digo, antes nosotros almacenamos en botellas, en barricas, pero antes había esta especie de botas hechas de piel o cuero de cabra. Se quitaban los pellejos, raspaban por dentro y se curtían con el fuego y luego se cosía ese pellejo y el cuello de la piel de cabra se convertía en el cuello del odre y luego se sellaban las costuras para guardar el vino. Entonces, un odre nuevo era un odre flexible, era un odre suave también. Cuando se vertía el vino nuevo en él, en el proceso natural de fermentación del vino, expandían los gases, expandían esa piel, ¿no? Y el odre nuevo podía estirarse fácilmente para acomodarse a esa expansión de ese vino que había sido vertido ahí.
Ahora los odres viejos, por el contrario, ya habían sido expandidos. El odre viejo ya había tenido el vino dentro, ya había fermentado, ya se había estirado, ya se había endurecido también por el vino original. Así que se volvían rígidos. Y si se vertía vino nuevo en un odre viejo, al cabo de pocos días se escucharía el sonido bien audible cuando la piel endurecida empezaría a romperse, a agrietarse, a estirarse y empezaría a derramarse el vino. Bueno, son bonitas ilustraciones, ¿no? Pero Jesús es mucho más que un cuentacuentos o un ilustrador. Contaba esas historias terrenales o cotidianas para ayudarnos a comprender verdades celestiales mucho más profundas. El significado de la parábola de los odres es el mismo que el de la parábola del remiendo, que con la venida de Jesús, lo viejo no podía contener lo nuevo. El retazo de tela nuevo y los odres nuevos eran lo que hoy podemos llamar el cristianismo. El vestido viejo, remendado y gastado, y el odre viejo, duro y rígido, eran el judaísmo con sus fiestas y ayunos, y reglas, y reglamentos, y sacrificios, y ceremonias. Y Jesús está enseñando que su venida lo cambia absolutamente todo. Había venido a traer algo completamente nuevo y muy superior. Así que tratar de coser el cristianismo a una forma corrupta de judaísmo no iba a funcionar. El antiguo pacto estaba obsoleto y sería reemplazado por el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué falló el antiguo pacto? ¿Por qué falló el antiguo pacto? El fallo del antiguo pacto estaba en el pueblo, no en Dios y en la ley. Porque la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. El antiguo pacto fracasó porque se basó en las promesas y las obras defectuosas del pueblo. El pueblo prometió guardar la ley de Dios por sus propios esfuerzos, no por el poder de Dios. Ellos dijeron, Éxodo 24:7, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Pero todos sabemos que eso no fue así. Y ese es el tema de estas tres parábolas y el tema que las une. El antiguo pacto se centraba en el ritualismo y el espectáculo exterior, pero el nuevo pacto se enfoca y se centra en Jesús, el Hijo de Dios, a quien hay que celebrar. Era necesario un nuevo vestido, es decir, un paradigma totalmente nuevo. El viejo paradigma, como digo, no podía contener al nuevo. Ahora, ¿qué quiere Dios que nos llevemos de lo que hemos aprendido en esta mañana? Tres cosas solamente. En primer lugar, que la historia del novio nos enseña que la vida consiste en una relación gozosa con Cristo, no en rituales religiosos. La vida cristiana se parece más a la celebración de una boda que a un cortejo fúnebre. La actitud de los fariseos era esta: no es justo que vosotros disfrutéis la vida mientras nosotros tenemos que soportar la religión. Si fuerais realmente santos, seríais desgraciados como nosotros. Ahora, los fariseos estaban quejándose mientras los discípulos de Jesús están sonriendo. Los fariseos estaban apagados mientras que los discípulos de Jesús estaban cantando. Los fariseos languidecían mientras que los discípulos de Jesús reían. Los fariseos estaban criticando mientras que los discípulos de Jesús estaban celebrando. Los fariseos estaban celosos mientras que los discípulos de Jesús estaban llenos de júbilo. Y así como hice la semana pasada, te lanzo otra pregunta para que la pienses. No hace falta que lo contestes ahora. ¿En qué grupo estás tú? ¿En el grupo de los fariseos, de los discípulos de Juan, de los que se quejan continuamente? ¿O en el grupo que está con Jesús y que celebra la vida de Jesús? Los que hemos nacido en la iglesia, yo nací, no nací en la iglesia, nací en un hospital, ¿verdad? Pero no sé si alguien aquí ha nacido en una iglesia, pero espero que no, porque tiene que haber sido complicado para la mamá. Pero bueno, me refiero a los que hemos crecido en una familia cristiana, a los que nos han llevado desde pequeños a la iglesia. Hemos vivido cosas como esta. Yo me acuerdo en algunas ocasiones estar en la iglesia y hacer no sé qué cosas, y mi padre hacerme yo le llamaba la mirada asesina. No sé qué hacía yo por ahí, y solo me hacía así.
Y entonces ya me asustaba, dejaba de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Pero recuerdo perfectamente, y por eso digo que es importante lo que le enseñamos a nuestros hijos. Yo tendría unos 8 o 9 años, no los recuerdo bien, otra vez un poco más grande. Pero me acuerdo que estaba en la iglesia bautista donde crecí, y una iglesia con muchos bancos, donde tenías tu himnario delante, etcétera. Y en esta iglesia recuerdo que había uno de los muchachos, uno de los niños, mientras el pastor estaba predicando, se giró y empezó a hacer caras a la gente, ¿no? Y entonces, claro, pues eso despista un poco, ¿verdad? Y estaba el muchacho ahí haciendo ahí sus caras y todo, y de repente su madre le metió un mascón en la cabeza, le dio, y entonces el niño se enfadó y le dijo a la madre, estamos en la iglesia, estate quieto. Entonces el niño puso la cara así, ¿no? Y cuando puso la cara ahí de enfado le dijo a la madre, mucho mejor, esa es la cara que tienes que poner. Y son cosas que a lo mejor en el momento no reflexionas y no piensas, pero son cosas que a lo mejor has vivido también, como digo que yo he vivido, y las tengo ahí en mi memoria. Y aunque alguna gente que viene a la iglesia lo hace con cara de haber leído el testamento de su tía millonaria que le ha dejado toda la herencia a su perro Yorkshire. Entonces, no sé si os habéis fijado en eso. Pero hermanos, el cristianismo, el ser cristiano, el ser discípulo, el ser hijo de Dios, trae alegría perpetua a aquellos que siguen a Cristo Jesús y que cultivan esa relación personal con Él. Hay alegría, hay gozo. Un predicador que conocí había llevado a los pies de Cristo a un hombre que no venía de trasfondo de iglesia, así que no se había aprendido todas esas frases que algunos vais diciendo, porque yo no las digo. Pero cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y la gente dice, bendecido. ¿No? Se dicen cosas así, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? En victoria. En victoria, dice. Madre mía. Y son frases que uno tiene ahí guardadas, ¿no? Y vas diciendo, por no contestar la verdad, ¿no? Pero como os digo, este hombre que había sido llevado a Cristo no tenía ese trasfondo de iglesia. No había aprendido a decir todas esas frases, no había aprendido a decir esas declaraciones que nosotros decimos. Y este hombre, cuando fue llevado a las aguas del bautismo, mientras bajaba las aguas del bautismo, no se podía creer él mismo que estaba siendo bautizado. Y es una iglesia que tiene unos escalones que bajas y ahí está el bautisterio y sales por el otro lado. Y mientras bajaba las aguas del bautismo, este hombre iba gritando, ¡a la gran púchica! ¡A la gran púchica! Pero esa palabra aquí tal vez nos suena un poco mal a los españoles, pero en Guatemala esa palabra púchica significa asombro, algo que ni siquiera tú imaginabas. Y este hombre, bajando las aguas del bautismo con cientos de personas allí, con un micrófono de ambiente que se escuchaba por todos los lados, él bajaba las aguas del bautismo diciendo, ¡a la gran púchica, a la gran púchica! Ni él se lo creía. Ni él se creía el cambio de vida que había tenido, cómo había recibido a Cristo y cómo ahora estaba en ese momento bajando las aguas del bautismo. Y dice este pastor que él sigue con esa alegría, con esa visión festiva de admiración por el Salvador y por lo que Cristo ha hecho en su vida y su caminar con Dios. Y es que debería haber una alegría perpetua de boda con Cristo para aquellos que conocen a Cristo. Que Dios nos ayude a parecernos más a los discípulos de Jesús que a los fariseos. Algunas personas son una fuente inagotable de alegría y alabanza y edificación, y otros están quejando y murmurando todo el día. En otras palabras, hay algunas personas que son una bendición donde quiera que van, y otras son una bendición cuando se van. Esa es la realidad. Y es gracioso, pero la pregunta es, ¿en qué grupo estás tú? Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿En cuál de los dos grupos estás tú? Que Dios nos ayude a tener continuamente en nuestro corazón la alegría nupcial que había en los discípulos que seguían a Cristo. Alegría y gozo, a pesar de las circunstancias. No tiene nada que ver con lo que pasa a tu alrededor. Tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Tiene que ver con lo que Cristo ha hecho en tu vida. Me acuerdo un profesor de literatura que voy a decir el nombre por si este vídeo le llega en el YouTube, que lo vea. Xavi Jimeno, va para ti. Xavi Jimeno me dijo una vez delante de toda la clase, con 17 años, en segundo de bachillerato: me hacéis mucha gracia los protestantes, estáis todos locos. Primero empezó a burlarse de Dios, de la existencia de Dios,
a exaltar a los ateos, pero el punto que él quería llegar era, cuando se muere alguien de vuestra congregación, hacéis fiesta, estáis locos, estáis chalaos. No hay momento de duelo, no hay luto. Yo decía, este no tiene ni idea de lo que está hablando. Pero tampoco, Xavi, no tenías ni idea. Pero no era el momento para compartirlo, ¿no? y para decirlo. Pero ¿acaso los cristianos, los creyentes, cuando muere un familiar nuestro en Cristo Jesús, nos alegramos y nos gozamos? Hay duelo, hay dolor por la pérdida de esa persona que ya no está con nosotros. Pero como os digo, hay otra cosa que es diferente a las circunstancias y a lo que hay a nuestro alrededor. Y es el gozo. Y el gozo no tiene que ver con lo que pasa alrededor de tu vida, sino con lo que Cristo ha hecho dentro de ti. Entonces, ¿nos alegramos de que se haya muerto nuestro familiar? No. Pero nos gozamos en Cristo Jesús, en que sabemos que esa persona murió confiando en Cristo, y la promesa que dice la palabra es que un día nos vamos a volver a ver. En segundo lugar, la historia del remiendo nos recuerda que Jesús no solo remienda tu vieja vida, sino que te da una nueva. El vestido viejo representa una idea muy antigua de agradar a Dios por medio de obras externas y gastando mucho tiempo y esfuerzo en parecer bueno por fuera de cara a los demás. Jesús está diciendo que Él no solo vino a mejorar las ideas del judaísmo, sino que vino a reemplazarlas por algo totalmente nuevo. No había manera de que su nuevo pacto pudiera ser usado para remendar el ritualismo muerto en el que gran parte del judaísmo había caído. Los fariseos se sintieron amenazados por esto, porque su religión estaba basada en guardar la ley y no en vivir bajo la gracia. Algunas personas piensan que son bastante buenas, ¿no? Y que solamente necesitan a Jesús para remendar algunas áreas problemáticas de su vida. Mirad, a los hombres, no sé si estaréis de acuerdo los demás conmigo, ¿no? Pero nos encantan tres cosas. La cinta americana, esa cinta gris, cinta americana, el Loctite y el aceite ese de 3 en 1. Tú le das eso a un hombre y ya es feliz, por lo menos a mí. Si algo se mueve y no debería moverse, pues le metemos cinta americana o Loctite. Si algo debería moverse y no se mueve, pues le metemos aceite de ese 3 en 1. Pero la cosa es que Jesús no vino a poner cinta americana en nuestro corazón. Él vino a darnos un nuevo corazón. Eso es algo totalmente diferente. Cuando Jesús llega a nuestra vida, su intención no es reformarnos. Su intención es transformarnos completamente. Todos somos pecadores por naturaleza y pecadores por elección también. Así que tratar de reparar nuestro carácter pecaminoso es como coser un parche nuevo sin remendar, un vestido viejo, así que es mejor tirarlo, es mejor romperlo. En nuestro primer nacimiento, en el nacimiento físico, fuimos deformados por el pecado. Por eso Jesús dice que necesitamos un nuevo nacimiento espiritual. La Biblia dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este es un caso real, pero no quiero decir nombres, solo quiero decir que era de mi iglesia de Vilafranca del Penedès. Y una mamá rumana, una mamá del campo que acaban de llegar a España, tenían, no es por hacer burla, pero 15 o 16 hijos, 15 seguro, no recuerdo si eran 16, y todos del misma madre, mismo padre. Y esta mujer contaba un día que ahí en Rumanía, en la calle, en el pueblo donde ellos vivían, empezaron a asfaltar la calle, y no se dio cuenta cuando uno de los más pequeños se fue a revolcar entre todo el alquitrán que había allí de la carretera que estaban construyendo nueva. Y apareció en casa, caminando como un pingüino, lleno todo de alquitrán, todo enganchado, todo pegajoso. Y la mamá nos contaba esto porque es algo muy gracioso, ¿no? Su mamá estaba ahí tratando de limpiarle todo por completo y que no quedara absolutamente nada de alquitrán. ¿Y sabéis qué le dijo al niño? Le dijo, creo que me sería más fácil tener otro hijo que limpiarte a ti entero. Y esto lo contaba la mamá una vez en nuestra casa. Pero así somos nosotros, ¿no? Jesús no trata de limpiar nuestros viejos corazones. Como digo, Él nos da un nuevo corazón. Es algo completamente nuevo. Así que por último, tengamos cuidado con un corazón endurecido que se niega a nuevas comprensiones, a aceptar nuevas comprensiones de la verdad de la palabra de Dios. La naturaleza humana se rebela contra cualquier cosa
que amenace aquellos maravillosos años o las buenas viejas costumbres o aquellos tiempos en los que todo era mejor. Nuestro lema es: si no está roto, no lo toques, no lo arregles. Y Jesús compara esa actitud con un odre viejo y en realidad está diciendo: si no lo arreglas, se va a romper. Recuerdo un compañero del seminario, en el segundo año ya del seminario, que él creía firmemente que era necesario bautizarse para ser salvo. Y que si tú no te bautizabas, no eras salvo. Y necesitabas bautizarte y después del bautismo hacer buenas obras para seguir conservando esa salvación. Como el seminario era un seminario abierto a diferentes trasfondos o denominaciones, como queráis llamarlo, contextos religiosos, teologías, pues había un poquito de todo ahí, ¿no? Él venía de una iglesia, si queréis poner etiquetas, que nos gusta mucho etiquetar a las cosas, pues era una iglesia arminiana, y al final su única esperanza de salvación estaba en las obras y el esfuerzo humano. Eso era así. Me hablaba mucho de la ley, de cumplir la ley, de las cosas que había que hacer, ¿no? Y me fui versículo por versículo, tratando de enseñarle todas esas cosas, que la salvación es solamente por la gracia de Dios, recibida solamente por la fe en Cristo Jesús. Y yo le planteé esta pregunta que tal vez a ti también te sirve, por si alguien quiere convencerte de que tienes que cumplir la ley. Si puedes salvarte por tus obras, entonces ¿de qué sirvió la muerte de Jesús en la cruz por nosotros? Si tú puedes salvarte mediante tus obras, ¿de qué sirvió que Jesús muriera en la cruz por nosotros? Pero ¿sabéis qué seguía diciendo él? Es que eso no es lo que a mí me enseñaron. Es que eso no es lo que a mí me han enseñado. A eso es a lo que me refiero con aceptar nuevas verdades que podemos encontrar en la palabra de Dios. Porque muchos venimos de diferentes trasfondos, de diferentes enseñanzas. Y hay cosas, como he dicho muchas veces, que son negociables. Hay cosas que le llamamos de mano abierta, ¿vale? Aunque esto no vaya a suceder en la iglesia, pero por ejemplo, un grupo de danza, pues bueno, pues yo qué sé, podría... Quiero decir, son cosas que si hay o no hay, pues no pasa nada. Ahora, hay cosas para nosotros que no son negociables, ¿no? Y es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que nosotros somos salvos solamente mediante la fe. Somos salvos por gracia, mediante la fe. No gracia más obras, no fe más obras, solamente por la gracia y solamente por la fe. Y eso es lo que nos peta la cabeza. Porque uno piensa siempre en su corazón, pero no puede ser tan fácil. Algo tengo que hacer. Evidentemente, el que es creyente, el que es cristiano, el que ha conocido a Cristo, el que ha sido transformado, el que ha sido bautizado por el Espíritu, esa persona obra, actúa como un hijo de Dios. Pero no son esas obras las que lo hacen salvo. Esas obras son un reflejo de lo que uno ya es. Como los fariseos de nuestro texto, este muchacho no podía abrir los ojos a nada diferente de las falsas enseñanzas del pasado en las que él había crecido. Y como los fariseos, él no podía ser salvo hasta que se arrepintiera de su confianza en su propio esfuerzo humano. A los fariseos se les enseñaba esto, que uno recibía la aceptación de Dios dando limosna a los pobres, siguiendo las leyes de Dios con actos de arrepentimiento, como el ayuno, el lavamiento, ceremonias y rituales. Pero viene Jesús y nos enseña que el evangelio de la gracia, a través de la fe y el ritual de la religión, eran mutuamente excluyentes. Hay que elegir, amigos, aunque no nos guste elegir. Nuestra vida está llena de decisiones. Esta mañana te has levantado y has decidido ya un montón de cosas, ¿no? Cuando desde que has abierto los ojos has decidido qué ibas a hacer, qué ropa te ibas a poner. Yo no, porque me pongo siempre la misma, me da igual. Tengo ahí siempre puesta la del domingo, lunes, martes y miércoles, toda la misma. Pantalón tejano y el polo azul, me da igual. Una cosa menos que tengo que pensar en la mañana, porque es un agobio estar levantándose ya, a las mujeres, por lo menos la mía, el día antes y hasta que me pongo mañana, ¿no? No sé si os pasa igual a vosotros. ¿Qué voy a poner mañana? Preocupados. Aún no he llegado mañana, pero estás pensando qué te vas a poner mañana. De que te has levantado en el día de hoy, decisiones también, ¿no? ¿Qué hago? ¿Voy al baño? ¿No voy al baño? ¿Me lavo los dientes? ¿No me lavo? ¿Me ducho? ¿No me ducho? ¿Me pongo esta ropa? ¿Me pongo la otra? ¿Estas bambas? ¿Las otras?
Llamo a alguien, no llamo, vengo solo a la iglesia, voy con alguien, voy en coche, me siento delante, me siento atrás. Depende de la hora que llegues, te sientas delante, porque como los fariseos, pone más sitio. ¿Qué hago? Decisiones. Y nos agobian las decisiones, yo creo, muchas veces, ¿no? Y pues, ¿te agobian las decisiones? Pues otra más para tomar. Viene ahora Jesús y nos plantea esto y nos dice que hay que elegir un camino u otro. Que solamente hay dos caminos. Un camino lleva a la vida eterna y el otro camino lleva a la condenación eterna. Vivir bajo la ley y querer cumplir los requisitos de la ley lleva a la condenación eterna. Vivir bajo la gracia de Dios lleva a la vida eterna. Así que, como dice el autor de la carta a los Hebreos, si habéis escuchado hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones a la verdad de Dios, de la salvación por la gracia. Corre a Jesús y cree en Él y síguelo por el resto de tu vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe y que nos indique ese camino necesario para tomar las buenas decisiones en nuestra vida. Vamos a orar.